salud, etcétera, que estamos trabajando en toda la dinámica de investigación, difusión de conocimientos, producción científica, que estamos haciendo mucho el acompañamiento también técnico-político en gestión de gobierno en algunos países, que estamos también trabajando con varias universidades en procesos de formación y educación permanente, trabajando también en cursos de posgrado alrededor de América Latina y el Caribe. Entonces, digamos que este grupo de trabajo se ha convertido en una plataforma regional desde donde, digamos, estamos impulsando todo el pensamiento de soberanía sanitaria y todo el tema de salud desde el sur. Así que básicamente eso es un poco resumiendo a Claxo. Ahora, usted coordina el núcleo centroamericano. ¿Quiere decir que existen otros núcleos en América Latina? ¿Qué núcleos existen en América Latina, Antonio? Sí, bueno, básicamente tenemos un núcleo por país. Tenemos núcleo en Dominicana, Argentina, tenemos en Perú, tenemos en Brasil, tenemos en México, tenemos en Centroamérica, digamos, por la dificultad, ustedes saben, en Centroamérica de que la investigación todavía no está lo suficientemente difundida y hay muchas dificultades para los investigadores centroamericanos. Hemos consolidado este espacio regional centroamericano donde están los países centroamericanos participando, pero ya tenemos, digamos, núcleos en algunos de ellos, por ejemplo, en Costa Rica ya tenemos, en El Salvador, tenemos en Honduras, estamos trabajando ahorita con Guatemala. Entonces, estamos como impulsando para que cada país tenga su núcleo. Nosotros, como grupo de trabajo, básicamente nos estructuramos a 3 niveles. Está el equipo de coordinación regional, del cual me honro formar parte. También tenemos los equipos de país, digamos, estos núcleos de país que trabajan localmente. Y tenemos también los investigadores asociados individuales que también se incorporan. Y tenemos también nuestros grupos de estudio con cada línea de investigación que tenemos como grupo de trabajo. Y cuénteme una cosa, digamos, ya que tiene una visión, el núcleo, centroamericano, tiene una visión regional, ¿han logrado acercarse? ¿Se han acercado? ¿Hay algún un eje de trabajo conjunto con el Consejo de Ministros de Salud, con la Secretaría de Salud Centroamericana? ¿Hay algo con el Consejo de la Seguridad Social? ¿Hay algo en el cual ustedes han podido acercarse y comenzar a establecer relaciones conjuntas para mejorar la situación de los sistemas de salud? ¿O ha sido difícil? Bueno, es una pregunta muy interesante porque, bueno, de hecho hemos hecho varios gestos de acercarnos al SECOMISCA, de ver en qué medida podemos, digamos, trabajar alguna propuesta articulada. Inclusive, bueno, hemos tenido buenos resultados con el Parlamento Centroamericano. De hecho, ellos nos dieron un pequeño auspicio para desarrollar un curso el año pasado para Centroamérica y Dominicana. Pero básicamente nosotros creemos que una de las grandes dificultades que hay hoy por hoy es que básicamente tenemos toda la lógica de la seguridad social y en general de los ministerios de salud centrada únicamente en asistencia, digamos, en temas curativos, asistenciales, verticales, y perdemos de perspectiva todo el tema de la integración regional, perdemos un poco de perspectiva, un poco la construcción de la soberanía sanitaria, un poco de los marcos de análisis que nosotros proponemos. Entonces, digamos que de alguna manera todavía no hemos encontrado los espacios correspondientes desde donde nosotros estamos abiertos a poder aportar y sumar. Es interesante, ¿verdad? Que haya, a pesar de que hay un planteamiento internacionalmente aceptado, ¿verdad? De la necesidad de la integración, del trabajo conjunto y finalmente temático, ¿verdad? Cuando hablamos de determinación social, etcétera, a veces cuesta abrir espacios donde se vean no solamente ciertas posiciones, sino se vean las posiciones de grupos de trabajo como el de ustedes, que está
empujando fuerte, digamos, en un tema que indudablemente es muy importante, no solamente para Centroamérica, sino para el mundo en general. A ver, doctor Hernández, pensemos en las líneas de acción que trabaja Claxo. Hablemos casualmente de salud internacional y soberanía sanitaria. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo? Cuando hablamos de salud internacional y soberanía sanitaria, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué impulsan ustedes desde ahí? Gracias. Bueno, realmente es una pregunta muy interesante. De hecho, nuestro mismo grupo de trabajo surge a partir de distintos procesos académicos, de mucha reflexión, de espacios políticos sanitarios colectivos, donde vimos la necesidad de desarrollar una nueva plataforma de formación, de estudios, pensamientos y sobre todo de acción geopolítica en el campo de una epistemología de la salud desde el sur, porque es un campo, digamos, que no tenía desarrollo y básicamente nuestro objetivo es producir una nueva trama entre descolonización, autonomía y soberanía en el campo de la salud hacia una nueva concepción de la salud desde el sur y con toda la ecología de saberes del pensamiento crítico latinoamericano en salud situado en el siglo XXI. Básicamente, entonces, esto nos lleva a una búsqueda, no para, digamos, decolonizar la salud global liberal o lo que nosotros denominamos la salud panamericana, o mucho menos democratizar una autoridad médica occidental como la OMS, pero para construir una alternativa epistemológica de la salud desde el sur. Entonces, en ese sentido, esta red académica o esta plataforma regional de nuestro grupo de trabajo básicamente lo que está tratando de ir construyendo es cómo vamos generando un nuevo conocimiento a partir de identificar, digamos, o de repensar estas teorías que por mucho tiempo han estado sobre la mesa y que no se han discutido. Entonces nosotros estamos hablando, por ejemplo, de esa dependencia y de la colonialidad que hemos tenido de las teorías y políticas y en general de las epistemias sobre sistemas de salud, hablando también de la especificidad que tienen nuestros sistemas de salud y el Estado en América Latina y el Caribe. Y sobre todo hablar también del Estado, cómo el Estado se ha ido transformando y nuestras políticas y nuestros sistemas de salud han estado permeados más por una lógica eurocéntrica, más que por una lógica local de desciudadanización que hemos sufrido y que por lo tanto nos hacen el llamado o el imperativo ético, ¿no?, de dar un giro epistémico de las teorías y políticas que teníamos, digamos, de manera convencional o tradicional hacia un nuevo marco epistémico que nosotros denominamos salud internacional y que básicamente es un pensamiento de la salud desde el sur y para el sur. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros estamos construyendo y definiendo como salud internacional. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué están pretendiendo ustedes cuando ponen sobre la mesa esta, a ver, una concepción epistemológica, una base epistemológica diferente, ¿verdad? A ver, yo no sé si es porque, digamos, esta tendencia de repensar lo que son los sistemas de salud ha estado presente, digamos, de una forma permanente, está presente en una forma permanente, pero ahora aparece Claxo, digamos, con este planteamiento. ¿En qué se diferencia de lo anterior? ¿Cómo ven ustedes que se puede avanzar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende Claxo, digamos, con hacer este planteamiento? Bueno, yo creo que lo primero es poner en el centro de debate, digamos, esas leyes que nos las han puesto como incuestionables, ¿no? Como esa ley de gravedad, ¿no? Que nos dicen, bueno, esto es así porque así va a ser. Y creo que de alguna manera primero hay que dejar en claro qué es lo que ha pasado, ¿no?, en el Estado latinoamericano y caribeño en los últimos 30, 40 años, en donde tuvimos al menos dos oleadas de transformación del Estado,
que veníamos desde un consenso de Washington en donde, digamos, tuvo todo el tema de la privatización del Estado y el desmonte de las políticas sociales neoliberales. Pero por otro lado, una segunda oleada que ya es más sofisticada, que nos habló de la modernización del Estado, de estas transformaciones, y que ahora nos habla un poco del gerenciamiento del riesgo y de cómo se debe de proteger las vulnerabilidades individuales. Pero en todo eso, los sistemas de salud se han ido mutando, se han ido transformando. ¿Y qué pasa? Que en esa sucesiva serie de reformas de salud que hemos estado sufriendo en los sistemas de salud, en donde efectivamente, como usted dice, doctor, la gente empieza a discutir los sistemas de salud, pero sin discutir el Estado. Y el problema es que cuando se omite la discusión del Estado, terminamos haciendo la reforma de la reforma, de la reforma de la reforma, y terminamos con sistemas que nosotros decimos tipo Frankenstein, en donde tenemos un tipo de financiamiento de una manera, tenemos modelos de cobertura, tenemos modelos de gestión y de atención que, digamos, no terminan de encajar porque vienen siendo, digamos, dispositivos que se han ido implementando a lo largo de los momentos históricos y que lamentablemente no son funcionales o, digamos, están atrofiados dentro de esto. Entonces, ante eso, decíamos nosotros, bueno, básicamente lo que tenemos ahora en nuestros sistemas de salud es que se han ido haciendo una sedimentación de las políticas, ¿no? Como los arqueólogos cuando van a ver las capas geológicas y ven las diferentes eras, ¿no? Que va una sobre la otra, básicamente es lo que tenemos en nuestros sistemas de salud. Y digamos, cada reforma va dejando una pequeña herencia en cada sistema de salud que al final nos lleva a una serie de falencias y de problemas estructurales que por más que los equipos de salud o los equipos de gobierno traten de reformar los sistemas de protección social y los sistemas de salud, lamentablemente no logran hacerlo. ¿Por qué? Porque evitan la discusión sobre qué tipo de Estado tenemos y sobre todo qué modelo de salud deberíamos de ir construyendo. Entonces, ante eso, nosotros hacemos el planteamiento de construir una refundación de los sistemas de salud. Que la refundación de los sistemas de salud no es únicamente sustituir la palabra de reforma por refundación, sino que hablamos de este nuevo marco teórico metodológico en donde vamos aterrizando una nueva construcción epistémica con nuevas categorías, en donde repensamos el Estado, repensamos todas estas teorías que han tenido cooptado todo el aparato público y también las políticas sanitarias, y empezamos a redefinir cómo desde la misma salud podemos nosotros empezar a construir una nueva apuesta en sistemas de salud. Esto obviamente pasa por, digamos, identificar dentro de nuestros sistemas de salud todo ese profundo carácter eurocéntrico que hemos heredado de estas grandes teorías que se llevaron a la práctica en los modelos europeos de Beveridge, ¿verdad? En el modelo liberal residual, etcétera, etcétera, que se fueron, digamos, tallando y que en algún momento, con muy buenas intenciones, se trataron de implantar en nuestros modelos latinoamericanos, pero la realidad europea de finales del siglo XIX eran distintas de nuestras realidades latinoamericanas. Entonces, por lo tanto, los modelos de protección social que hemos heredado, que lamentablemente, bueno, tuvieron una vigencia, pero hoy por hoy estamos en un momento de rediscutirlo, estamos en un momento de ponerlo en el debate y decir, bueno, realmente este tipo de modelos que se instalaron con una lógica eurocéntrica, con un momento histórico determinado, con unas condiciones de una sociedad particular, siguen siendo vigentes o están siendo vigentes para América Latina y el Caribe. Nosotros creemos que ya no. Estamos en un cambio de época donde necesariamente vamos a requerir, digamos, rediscutir esto y decir, bueno, debemos de seguir con esta matricialidad de nuestros sistemas de salud o necesariamente tenemos que iniciar un proceso de refundación de los sistemas de salud. Bueno, pero esto pasa prácticamente por una refundación de los estados, doctor Hernández, porque bueno, como usted lo dice bien, en realidad los sistemas de salud son reflejo, digamos, de una concepción de estado, ¿verdad?
y eso, digamos, tendríamos que reconocerlo, tomarlo como referencia, como para poder entrar a hacer un planteamiento de, digámoslo así, de refundación de lo que son los sistemas de salud. Ahora, ustedes trabajan en el marco de una nueva, como usted lo apuntaba, digamos, de una nueva base epistemológica, ¿verdad? Que vuelvo a insistir, a lo mejor no es que sea nueva, es que probablemente se está haciendo un énfasis diferente desde una perspectiva que es diferente, ¿verdad? Porque en realidad los procesos de reforma, como usted lo dice, que hemos sufrido en América Latina, para hablar de América Latina, han tenido como ejes muy uniformes, ¿verdad? De repente en los 90, cuando entran los bancos, ¿verdad? Hay un planteamiento, digamos, común, ¿verdad? Es que era decir, mire, los estados debieran preocuparse por hacer ciertos o brindar ciertos tipos de servicios, siempre en esa visión asistencialista, ¿verdad? Ciertos tipos de servicios, pero lo que es propiamente, por ejemplo, la atención directa, debiera irse desligando cada vez más de la responsabilidad del Estado y que fuera, digamos, provista por el sector privado, ¿verdad? Y comenzaron a hacerse planteamientos de ese tipo que finalmente, pues, no fue mucho tiempo lo que tardó el planteamiento porque tuvo efectos en realidad muy serios en muchos países de nuestro continente, ¿verdad? Y se retoma por parte de la Organización Panamericana de la Salud eh, un discurso también muy uniforme, ¿verdad? Y como que baja esa uniformidad y los países comienzan a entrar en una dinámica que es muy similar en términos de modelo, ¿verdad? Ahora, lo cierto es, como usted lo dice, que para hablar de Centroamérica, digamos, para situarnos en Centroamérica, el sistema de protección social nuestro, pues nace, que yo creo que desde que nace con una concepción que probablemente no era la más apropiada para la realidad social y económica de nuestros países, ¿verdad? Pero así nació. Y hoy lo que tenemos es una muy limitada protección social de la población. Eh, y esto implica, o sea, el tomar conciencia de esto implica que la gente que gobierna tome conciencia. Es probablemente un pacto social, ¿verdad?, que tiene que nacer como para poder decir, para poner sobre la mesa la importancia, digamos, de lo que es la política social y la protección social para la gente. Pero de repente estamos en un momento donde las políticas de gobierno como que tienden a ser también muy uniformes, muy fiscalistas, ¿verdad? Muy de control del gasto, donde cada vez vemos más la poca inversión social. Costa Rica, yo se los comentaba a ustedes, es algo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y lo cual es preocupante, ¿verdad? Pero ¿cómo hablar de esto que ustedes están impulsando, digamos, de lo que están planteando? ¿Cómo hablarlo en una realidad como la que está viviendo, a ver, hablemos de Centroamérica, como la que está viviendo Centroamérica, América Latina? ¿Cómo poder realmente incidir y poner sobre la mesa esta discusión de una forma apropiada, correcta, don Antonio? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que hay cosas muy interesantes que están pasando en Centroamérica. Yo creo que hay muchas cosas que, digamos, estamos en un momento de transición política, digámoslo así, en toda la región en general. Pero yo creo que, digamos, partimos desde momentos particulares, por ejemplo, el que está viviendo Honduras ahorita. Ellos están planteando precisamente una refundación del Estado, la refundación de los sistemas de salud, es un debate que están teniendo ahí. En El Salvador se habla también de una reforma constitucional, en otros países también se está discutiendo algunas cosas. Yo creo que la necesidad de repensar el Estado es una necesidad, yo creo que cada vez va a ir siendo más urgente,
porque nuestros modelos democráticos, nuestros modelos, digamos, de legibilidad de gobernantes, de la estructura social y las protecciones mismas que el Estado puede proveer, de alguna manera han sido minadas en las últimas décadas con lo que nosotros decimos esta democracia residual, que es la que tenemos actualmente, y que lo que está llevando es que hay una erosión de las instituciones. Esta erosión de las instituciones está haciendo también que haya poca capacidad de respuesta del Estado en los territorios y nos lleva a lo que nosotros conocemos como una desciudadanización. Es decir, buena parte de nuestra sociedad no tiene contacto con el Estado porque está en una desciudadanización por desposesión. Es decir, que el Estado no le provee lo mínimo, no le provee un trabajo digno, no hay vivienda digna, el acceso a los servicios de salud es muy pobre, no hay educación de calidad o cercana a las familias, etcétera, etcétera. Es decir, la gente dice, bueno, ¿y el Estado dónde está? ¿Dónde está? Y por otro lado, tenemos también una serie de capas medias que lamentablemente las políticas actuales que tenemos lo han llevado a desconectarse, ¿no? Y nosotros le llamamos ahí una desciudadanización por mercantilización, donde la gente, el contacto con el Estado es casi cero porque no usan el transporte colectivo, usan su transporte privado, no viven en vivienda comunitaria o en vecindarios comunitarios, sino que viven en residenciales privadas. Sus hijos los tienen en colegios privados, tienen su propio seguro privado de salud. Es decir, su contacto con el Estado también tiende a ser cero. Y dice, bueno, cuando salimos a discutir el Estado, decimos, bueno, ¿y el Estado para qué? Si a mí el Estado no me sirve de nada, yo soy el que me garantizo mis propios derechos y por lo tanto, bueno, que hagan lo que quiera, pero al final sálvese quien pueda. Entonces creo que esa matriz, esa narrativa que de alguna manera se ha venido instalando en las últimas décadas, ha llevado que lamentablemente, digamos, la discusión de lo que es el Estado y la sociedad sean nulos porque no hay una conciencia, digámoslo así, de lo que debería ser el Estado y lo que debería ser la sociedad. Entonces, claro, a partir de eso, nosotros entramos de que si queremos instalar, digamos, procesos de refundación de los sistemas de salud, necesariamente tenemos que pensar o repensar, digamos, al Estado, pero también trabajar nuevas categorías, digamos, para que puedan servir, digamos, para la discusión. Yo veo los modelos de protección social, digamos que todo el sistema de cooperación y de banca multilateral se han puesto muy de acuerdo en, digamos, en financiar las mismas matrices y los mismos dispositivos. Y ahí vemos, por ejemplo, donde el Banco Mundial, por ejemplo, propone todo el tema de los pisos mínimos, ¿no?, de protección social. Y hablamos de que lamentablemente cada vez se va apostando para que se garantice lo mínimo, no lo máximo, sino lo mínimo, que la gente solo tenga lo mínimo suficiente para trabajar, para producir y luego morirse. Entonces, creo que hay una discusión importante que cada vez va a tomar más fuerza porque vemos cómo la ciencia también va generando posibilidades para la longevidad y vamos a tener dentro de poco nuestras pirámides poblacionales invertidas, sobre todo en América Latina, que cosa que Europa ya lo viene experimentando desde hace varios tiempos, pero eso nos va a obligar un poco también a pensar cómo van a ser los sistemas de pensiones, quién va a sostener, digamos, esa masa de adulto mayor que vamos a tener en nuestras poblaciones envejecientes. Entonces, creo que eso nos va a obligar de alguna manera a pensar que nuestros sistemas de protección social deben de ser cada vez más dignos y hay que pensar en la manera en que se robustezcan, pero no bajo las mismas lógicas, digámoslo así, que se instalaron al inicio, ¿no?, en esa Europa del siglo XVIII-XIX, sino como en este nuevo siglo XXI, con todos los retos que tenemos, vamos pensando en, digamos, una nueva dimensión de protecciones sociales, pensándolas desde el sur. Ahora, ¿cómo bajar a realidad esto? Es todo un desafío, doctor Hernández, porque, o sea, finalmente la realidad social y económica de nuestros países nos dice una cosa
que habría que contemplar, digamos, en la práctica, de cómo crear en ese escenario sistemas de protección social realmente universales y dignos, como digamos, como usted lo está planteando. Pero bueno, eso es un tema que quisiera que tratáramos. Voy a hacer un breve corte y ya volvemos para seguir con la conversación. Doctor Hernández. Muchas gracias. La seguridad social es un derecho humano fundamental y debe ser garantizada por el Estado. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para... Ha llegado a este país buscando nuevas oportunidades. Sintonice todos los viernes a las 10 a.m. aquí en la 870 UCR el programa Casa Abierta. Aclare dudas sobre trámites migratorios, exprese sus comentarios y denuncias. Las y los esperamos para que sea parte de Casa Abierta, un espacio de información para personas migrantes y nacionales que creen en una Costa Rica justa y solidaria. Cada viernes a las 10 a.m. en la 870 UCR. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para... Somos parte de la U. Todos los miércoles a la 1:00 p.m, la Universidad de Costa Rica reconoce y respeta los derechos de las personas con discapacidad cognitiva. Somos parte de la U. Miércoles a la 1:00 p.m, en Radio 870 UCR en amplitud modulada. Los micrófonos son nuestros también. Somos parte de la U. Un ratico en México, estrechando vínculos entre Costa Rica y México. Entrevista, música y difusión cultural. Escúchenos todos los miércoles a las 11 de la mañana aquí por Radio 870 UCR. La seguridad social contribuye a la productividad de un país porque protege a patronos y a las personas trabajadoras. Volvemos a Diálogo sobre Protección Social. Les habla Mauricio Vargas, coordinador, conductor del programa, que es un esfuerzo de la radio y del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Doctor Hernández, a veces lo que a uno se le hace complicado, o sea, uno ve claramente que esto es necesario, entrar en este análisis, en la discusión. El asunto es, como le decía antes de irnos al corte, cómo pasar a la acción, ¿verdad? Cómo lograr que estas cosas sucedan. Y sobre todo porque hay una gran influencia, como que ya damos como por aceptadas ciertas cosas, a veces hasta un sistema de valores, ¿verdad? Que muchas veces son importados. Pero bueno, lo cierto es que es un tema complicado poder hablar de repensar el Estado, ¿verdad? Al margen de que sea necesario repensar el Estado. Y en ese marco repensar, digamos, los sistemas de salud, los sistemas de protección social, ¿verdad? Podríamos hablar, digamos, en un ámbito mucho más amplio. A ver, la academia probablemente juega un papel muy importante, ¿verdad? Ustedes hablan de la necesidad de generar un pensamiento crítico latinoamericano, ¿verdad? A mí me gustaría entender eso, ¿verdad? Que la gente entendiera qué quiere decir Claxo cuando hablamos de un pensamiento crítico latinoamericano. Igual uno se imagina, y se lo voy a plantear de esta manera, ¿verdad? En una conversación anterior, hablando del problema de la salud mental en Costa Rica, conversaba con el director de una escuela de la Universidad de Costa Rica, y él decía sobre la necesidad de investigar, de profundizar el origen del problema de la salud mental que está viviendo en el país. Entonces uno dice, ¿a quién le toca esto? Pues a la academia.
a la academia porque es la que tiene en general los recursos, sobre todo la academia desde lo público, que tiene los recursos, digamos, como para poder hacerlo. Y de repente llegamos a la conclusión, y esto pues a uno le preocupa, llegamos a la conclusión de que no se realizaba la investigación necesaria para profundizar el origen del problema y poder plantear la solución correcta. Entonces, como que hay una disociación entre lo que hace la academia y lo que sucede en la práctica. Claxo, en el marco de esa, porque es una red realmente muy grande, a mí me tiene pues realmente muy impresionado todo ese trabajo que ustedes han hecho a través del tiempo y que han logrado articular esa gran cantidad de centros de formación y de investigación. ¿Qué plantea Claxo como para poder realmente, primero, generar ese pensamiento crítico para poder incidir en esa nueva forma de ver el Estado? ¿Cómo pasar a la acción? ¿Y cuál es el rol de la academia? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que hay varias, varias teorías con respecto al cambio social y un poco las transformaciones paradigmáticas, ¿no? Es decir, porque hoy lo que tenemos es que nos enfrentamos a un paradigma inclusive, por ejemplo, le podemos llamar el paradigma desarrollista, ¿no? Que nos plantea que el desarrollo se construye de determinada manera y que si no es así, pues es imposible desarrollar una nación, un país, etcétera. Y así tenemos, digamos, otra serie de paradigmas que se nos han ido instalando de todo el tema de las protecciones sociales, que lo plantean básicamente como algo que no se discute. Yo creo que lo primero que estamos haciendo a través de la investigación, a través de los procesos formativos que impulsamos, es precisamente poner eso en tela de duda y hacia una discusión. Es un poco lo primero que se debe hacer. Bueno, Karl Popper, con respecto a los paradigmas en la investigación, habla de que para impulsar un nuevo paradigma hay que generar el quiebre del primero. Es decir, tenemos que tener una epistemología rupturista que permita, digamos, con la suficientemente fuerza y robustez científica y académica, que permita romper con lo que socialmente está establecido. Esto obviamente es un proceso de acumulación de tiempo, ¿no? De acumulación de trabajo, de producción, que lleva tiempo, pero que nosotros básicamente estamos trabajando como en tres áreas, digamos. Estamos por un lado con la academia, que es muy importante, con las universidades, los centros de investigación, produciendo. Pero por otro lado también nos acercamos a los equipos técnicos de gobierno y en salud, ¿no? Que están haciendo la gestión de los sistemas de salud. Les estamos diciendo, mira, la verdad es que la forma en que estás gestionando nunca vas a llegar a ningún lado porque te hace falta estos elementos. Entonces, esas discusiones son muy importantes porque les hacemos ver la necesidad de hacer un alto en el camino y a partir de eso cambiar. Y también estamos trabajando con todo el tema de movimientos sociales por la soberanía sanitaria, que es también otro elemento importante, porque los pueblos, la base, los movimientos y asociaciones, gremios, sindicatos, deben de estar también, digámoslo así, enterados de toda esta discusión que está teniendo la academia, pero también cómo a partir de sus propias realidades pueden ir gestando procesos de cambio. Obviamente eso no es fácil porque, como decimos, genera muchas contradicciones, genera, digamos, dificultades. Y en ese sentido, yo siempre les digo a los colegas, les digo, bueno, si vamos a hablar de cómo aplicar, digamos, la teoría a la práctica, decimos, bueno, ¿cómo nos vamos a comer un elefante? Bueno, nos lo comemos bocado a bocado. Es decir, paso a paso vamos avanzando y vamos deconstruyendo, digámoslo así, esos mitos que se han erigido alrededor de nuestros sistemas de salud y en general de la seguridad social. Pero también por otro lado decimos, bueno, nuestro primer campo de acción son nuestros pequeños espacios, son nuestros microespacios de poder donde podemos hacer pequeños grandes cambios. Es decir, donde nosotros podemos a través de nuestro pequeño campo trabajar con colegas, precisamente estos esfuerzos de difusión radiales a través de canales de YouTube, streaming, es decir, cómo vamos haciendo
digamos, de que esto vaya generando después la transición que nosotros esperamos. Es decir, es un proceso, puede llevar mucho tiempo, pero yo creo que en la medida de que esta vía, esta institucionalidad formal que venimos acarreando desde el siglo XX, se vaya mostrando cada vez más deteriorada, creo que en algún momento los tomadores de decisiones tendrán que decir esto ya no funciona, cosa que ya la gente lo viene diciendo desde hace varias décadas, que no funcionan nuestros sistemas de salud, que no funcionan nuestras protecciones sociales, que no funcionan nuestros sistemas de pensión. Entonces, claro, eso va a llevar a que busquen, digamos, dónde está otra propuesta, y bueno, se van a encontrar con toda una gama de producción nuestra que va a estar ahí disponible y dispuesta. Obviamente también nosotros aspiramos a que sean, digamos, puestas en práctica en diferentes momentos. De hecho, ya lo estamos haciendo como les decía, con trabajos de equipos de gobierno, lo hemos hecho en Bolivia, lo hemos hecho, bueno, con parte de equipos de Colombia, de Honduras. Es decir, estamos ahí cercanos, ¿no? Tratando de poner en práctica estos aspectos teórico-metodológicos, pero que cada vez más se aterrizan a una realidad y, digamos, implicarán, digamos, que nos cambiemos nuestras gafas y que dejemos de ver la realidad tal cual la vemos, sino que la veamos con una nueva mirada desde el sur. Entonces, no es fácil, digamos, no es fácil, llevará un tiempo, pero nosotros estamos convencidos de que los cambios son así, son transiciones que llevan tiempo, digamos, que llevan tiempo y que en algún momento veremos los resultados. Ahora, a ver, yo comparto con usted el planteamiento, porque a uno le preguntan, cuando uno ve el escenario, ¿verdad? Digamos, un poco los escenarios que estamos viendo, y de repente a uno le pregunta, bueno, ¿qué hacer, digamos, de frente a esto? Cuando pareciera que la gente que gobierna como que son, a ver, pedirles que deconstruyan una concepción. Es más, uno piensa como que este no es un tema, digamos, de preocupación muchas veces, ¿verdad? Como que no está, digamos, en la agenda política. En Costa Rica estamos hablando, lo vemos de una manera muy, muy concreta, el problema que tiene nuestro sistema de salud, nuestro sistema de seguridad, las listas de espera. Entonces hay una visión asistencialista, ¿verdad? Que digamos que sigue estando presente. Entonces hay que entrarle a la solución, digamos, de ese problema. Pero no se ve, digamos, la esencia, digamos, del modelo, que es un modelo al cual hay que entrarle, digamos, en general, ¿verdad? Digamos, como concepción primero, como para poder entrar después a discutir lo que son los ejes ya concretos, digamos, de acción y de atención, digamos, a la gente, de los problemas de salud de la gente y los problemas digamos, de los desafíos en materia de protección social. Entonces, como que uno ve que es un tanto difícil, complicado el lograr, digamos, que la gente que gobierna entienda la necesidad, digamos, de entrar en una nueva visión de lo que hay que hacer en términos, primero, de concepción de Estado y en ese marco de concepción, digamos, de los sistemas de salud. Entonces, en ese mismo escenario, creo que es importante pensar, ya dijimos de cómo digamos, la academia podría estar aportando, ¿verdad? O sea, la generación de eso que llamamos un pensamiento crítico, de poder pensar, digamos, de una manera diferente sobre este tema y poder incidir, y como decía el doctor Hernández, muchas veces en nuestros espacios concretos, poder influir de una manera donde podamos ir abriendo espacios para ir generando ese nuevo pensamiento, esa nueva forma, digamos, de ver no solamente el Estado, sino, digamos, los sistemas de salud. Tal vez, doctor Hernández, para irnos acercando ya hacia el final de nuestra conversación, el tiempo se pasa muy rápido. El vínculo con lo político, ¿cómo hace? Porque es muy interesante, ¿verdad? Porque esto viene de un Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales,
¿verdad? Uno podría decir, bueno, las ciencias de la salud debieran estar presentes en la discusión. ¿Ustedes han logrado articular algo con las ciencias de la salud, por ejemplo, para incidir cuando uno ve la formación de nuestros profesionales en salud, que es tan limitada, digamos, en el marco de nuevas concepciones de este tipo? O sea, ¿han logrado ustedes hacer amarres, establecer relaciones que permitan trabajo conjunto con las ciencias de la salud o sigue siendo difícil? Bueno, yo vengo de las ciencias de la salud y realmente es complejo muchas veces, digamos, cuando a un médico clínico uno trata de explicar la importancia de un sistema de salud, la importancia de los sistemas de protección social, porque les parece algo tan ajeno a su realidad, a su día a día, y es complejo muchas veces instalar este tipo de debates, digamos, con ellos. Sin embargo, nosotros hemos encontrado, digamos, que cuando hablamos del pensamiento crítico latinoamericano en salud, nosotros discutimos mucho de que al interior del sector salud está muy predominante en lo que denominamos el modelo médico hegemónico, es decir, un modelo que se centra en lo biológico y que deja de un lado todo el aparato digamos, de la sociedad, y que es un modelo que es vertical, que es asistencial, pero que el mismo modelo también se valida legalmente, autorreconociéndose como la única manera del ejercicio médico clínico. Entonces, claro, cuando ellos ven y les hacemos ver esa perspectiva, ¿no? De que lo que ha sucedido, por ejemplo, con la salud pública, que la salud pública lamentablemente se ha sido malversada y se le han quitado muchas de sus responsabilidades y ahora se le llaman funciones esenciales de salud pública, y que se le ha quitado, digamos, toda esa responsabilidad colectiva y se le han asignado únicamente responsabilidades pareciera que son individuales en masa. Entonces, lamentablemente, los profesionales de la salud algunas veces dicen, bueno, sí, pero eso es lo que siguen enseñando en las universidades, eso es lo que siguen enseñando en las escuelas de posgrado. Entonces, yo creo que parte de nuestra responsabilidad y nuestro trabajo es acercarnos a esos centros de formación de recursos humanos y esos profesionales en salud y empezar a debatir con los profesores, con los docentes, explicar un poco, digamos, que hay otra producción, otra formación que se puede ir haciendo, no solamente con el carácter tan utilitarista que suele haber, sobre todo, por ejemplo, en enfermería y en otras disciplinas de la salud, que las están maquilando de tal manera que se puedan ir a otros países o que se puedan dedicar al ámbito privado, y descuidamos mucho todo el tema de lo que debería ser un profesional del cuidado para un sistema público de salud. Entonces, no es fácil, pero digamos que ya hemos iniciado buenas pláticas con varias universidades, en algunas hemos instalado seminarios de posgrado, hemos también tenido en nuestros cursos estudiantes de medicina, de pregrado, estudiantes de pregrado, pero obviamente esto tiende a ser únicamente como las primeras gotas de una lluvia, ¿no? Es decir, están empezando a caer lo primero y no dudamos que en algún momento, digamos, va a ir generando cada vez más interés. Creo que, al menos particularmente desde mi experiencia, cuando encontré todo lo que las ciencias sociales pueden aportar al campo de las ciencias de la salud, no dudé en ningún momento de acercarme cada vez más, porque nos brindan las herramientas de análisis para poder comprender mejor la realidad, que a veces los que venimos de las ciencias de la salud lo vemos de repente muy reducido, ¿no? Nos enseñan mucho a profundizar en pequeños campos, ¿no? De la biología, y eso lamentablemente nos quita la perspectiva del bosque completo. Entonces, creo que debemos de irnos acercando cada vez más a los procesos formativos, porque eso va a representar en la próxima masa crítica de profesionales que estarán operando en los sistemas de protección social y de salud. Y tal vez, probablemente lo más importante es que no perdamos nunca la perspectiva
de que la esencia es el bienestar de la gente, ¿verdad? Que los que trabajamos en esto, y debiera ser el eje de trabajo digamos, de todos los campos, ¿verdad? Es la gente, el bienestar de la gente. Y a veces perdemos esta perspectiva, ¿verdad? Cuando vemos los antecedentes de las reformas de salud, por ejemplo, que se han dado, son reformas hacia adentro, ¿verdad? Entonces hablamos de la eficiencia, entonces cómo mejorar el gasto, pero no pensamos en la gente. Entonces, que digamos de principio, desde el punto de vista de concepción, es un error realmente muy importante, que finalmente uno no sabe si se comete adrede, ¿verdad? O si simple y sencillamente es por el desconocimiento que existe sobre la discusión que hay que tener sobre lo que implica el repensar el Estado y en ese marco repensar los sistemas de salud. Bueno, me ha agradado mucho conversar con usted, doctor Hernández. Yo creo que con Claxo podemos seguir trabajando en el futuro y seguir insistiendo en cosas que definitivamente hay que poner sobre la mesa por la importancia que tiene. Le agradecería que en 30 segundos un mensaje final, doctor Hernández. Bueno, yo creo que el trabajo es grande, ¿no? El trabajo por construir una salud internacional del sur, desde el sur y para el sur, creo que nos obliga a cada uno de nosotros a perder el miedo de ser nosotros y nosotras mismos. Y yo creo que hay que llevar en tránsito todas estas raíces de nuestros conocimientos, estos saberes ancestrales que muchas veces se han quedado olvidados, pero que también repensemos, digamos, a la salud desde una nueva perspectiva, desde nuestra misma realidad, y que encontremos estos nuevos caminos que se nos presentan adelante. De verdad le agradezco mucho, doctor Hernández, y vamos a seguir en contacto. Bueno, vamos cerrando nuestro programa Diálogo sobre Protección Social del día de hoy. Como siempre, agradecer a Catherine Prado, a Giselle Mora, a Sebastián Torres, a Cristian Salas y a Fabiola Cordero González por el apoyo que nos dan para hacer posible el programa. Nos vemos y conversamos el próximo miércoles. Muy buenos días. Acaba de escuchar Diálogos sobre Protección Social. Un espacio para la reflexión sobre los desafíos en materia de seguridad y protección social que enfrenta Costa Rica y los otros países del SICA. Diálogos sobre Protección Social es una coproducción entre Radio 870 UCR y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, de la UCR.